Muy buenas noches. Les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo, Arturo Farela Gutiérrez, y en esta ocasión estamos haciendo esta transmisión en vivo con el propósito de continuar con las actividades del Señor Jesucristo que celebró la última semana en Jerusalén. El día miércoles es un día que se le conoce como el miércoles del silencio, en donde aparentemente las controversias que el Señor Jesucristo tuvo tan severas con los sacerdotes y los escribas y los fariseos fueron tan álgidas que el Señor Jesucristo buscó a sus amigos Lázaro, Marta y María en Betania para humanamente tener la fortaleza, el consuelo y el compañerismo que todos los seres humanos necesitamos. En esta ocasión quiero leer una parte que está en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo del versículo número 1 en adelante. Este pasaje de la Sagrada Escritura, repito, es actividades que el Señor Jesucristo desarrolló en los últimos 5 días que estuvo en Jerusalén, desde la entrada triunfal hasta su muerte en el Gólgota, en el Monte de la Calavera. Ese monte existe. Quienes hemos tenido la bendición de estar en Jerusalén, la ciudad dorada de Dios, del rey David, hemos visto cómo ese monte de la Calavera tiene un aspecto horripilante, pues ahí fue crucificado nuestro precioso Señor y Salvador, el Hijo de Dios, Jesús. Dice el capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo, así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa.
El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí, viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor le dijo: «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros,
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Quitad pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje de la Sagrada Escritura, del capítulo 24 y una parte del capítulo 25, nos da enseñanzas muy bellas, muy profundas, que son indudablemente de mucha bendición para todos nosotros. Yo le invito para que abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y usted tenga la bendición de recibir la maravillosa presencia de Jesucristo. Él está con los brazos abiertos para bendecirnos. Quiero comentar con ustedes lo que dice la primera parte del capítulo 24, cuando los apóstoles, los discípulos, le hicieron 3 preguntas al Señor Jesucristo, muy concretas, muy específicas, que pueden ser 3 preguntas que usted en este momento puede estar realizándole al Maestro Divino, Jesús de Nazaret. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y del fin del siglo. Número 3. Dinos cuándo serán estas cosas. El Señor Jesucristo les dice en relación a la destrucción del templo que originalmente construyó el rey Salomón y que después reconstruyó Zorobabel, Esdras y Nehemías, y que lamentablemente fue destruido en el año 70 por Tito, hijo del emperador Vespasiano, y que lamentablemente hasta nuestros días solamente hoy en día existen vestigios de ese gran templo glorioso, que es el Muro de los Lamentos, que es donde el pueblo judío todos los días, excepto el día de reposo, está ahí buscando la comunión con Dios. Abra su corazón. Usted no tiene que ir a Jerusalén, al Monte de los Olivos o al Muro de los Lamentos. Usted, al recibir a Jesucristo como Salvador y Señor, usted puede recibir en ese momento la comunión con el Padre en el nombre de Jesús. Confiese sus pecados a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Él derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y Él resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, como un día vendrá en las nubes a juzgar a vivos y a muertos. Pero mientras, Él está abogando, intercediendo por cada uno de nosotros. Abra su corazón y reciba a Jesucristo. Después, la segunda pregunta. Respecto ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? El Señor Jesucristo les dice que se levantará reino contra reino, nación contra nación, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Todo esto será el principio de dolores, que en este momento es el tiempo profético que estamos viviendo en el mundo. Tiempo de hambres, de pestes, como el COVID-19 es una peste. Han muerto en el mundo más de 2,5 millones de personas. Es una peste. Dice Jesucristo, se levantará nación contra nación, reino contra reino,
y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. El principio de dolores es el tiempo profético que estamos viviendo nosotros. En tercer lugar, habla de la gran tribulación. Cuando Jesucristo viene por su iglesia, que compró con su sangre preciosa, una iglesia que está vestida de blanco, que son la pureza, la santidad, el gozo, esa novia del Cordero que se ha preparado, pues son las acciones justas de los hijos de Dios, las hijas de Dios, que cada día vivimos sin hacerle daño a nadie. Antes, por el contrario, siendo compasivos y siendo generosos, siempre es una característica de las hijas y de los hijos de Dios. Pero también posteriormente el Señor Jesucristo dice, y del fin del siglo. Cuando dice del fin del siglo, Él se refiere como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró en el arca Noé, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será dejada y la otra será tomada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor Jesucristo, indudablemente, está a la puerta. Se ha cumplido todas estas profecías que he leído. El Señor Jesucristo dijo hace poco más de 2000 años, hoy en día se han cumplido. La profecía más difícil, en mi opinión, y que es más palpable que se ha cumplido frente a nosotros mismos, es la que está en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, en el versículo número 32, cuando dice Jesucristo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera representa al pueblo de Israel. Y dice, y ya su rama está tierna y brotan las hojas. Se refiere a que la higuera que estaba muerta resucita. Y esto sucedió el 14 de mayo de 1948, cuando aquel famoso discurso de David Ben Gurión que dio en el teatro de Tel Aviv, hablando del renacimiento de Israel por un acuerdo de las Naciones Unidas, los británicos saldrían y los palestinos también de la tierra de Israel, para que el pueblo judío volviera. Y como dice la Sagrada Escritura, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Son tres cosas muy importantes. De la higuera aprended. Número 1, cuando su rama ya está tierna. Número 2, y brotan las hojas. Y número 3, sabéis que el verano está cerca. El renacimiento de Israel ya resucitó. Israel para siempre estará en las tierras que Dios le ha concedido desde los días del patriarca Abraham,
Sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo el Todopoderoso a Abraham, al patriarca Abraham, y te daré una tierra grande donde fluye leche y miel. Hoy en día estaba yo leyendo que los israelitas prácticamente ya terminaron de vacunar a todos los ciudadanos de Israel, lo que no ha sucedido en ningún país del mundo. El pueblo de Israel es muy favorecido por Dios. Es una nación muy bendecida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Este es el carácter carnal que estamos viviendo hoy en día. La gran mayoría, lamentablemente en México y en el mundo, vive como en los días de Noé. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Es verdad que predicamos todos los días el Evangelio de Jesucristo. No deje de predicar el Evangelio a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, por todas las redes sociales, por todos los medios que Dios nos da. No se avergüence del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, y lamentablemente para condenación al que rechaza a Jesucristo. Y dice la Biblia, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron. Esa es la realidad. Hoy en día nos damos cuenta de que lamentablemente la mayoría de personas a quien le testificamos no lo entienden. Voy a hacer una oración para que usted reciba a Jesucristo como Señor Salvador. Y si ya lo recibió, pero a lo mejor se ha entibiado, avívese en el nombre de Jesús. Y si usted permanece avivado, entonces se encienda, que no se apague ese fuego. Como dijo San Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Que ese fuego de Dios esté avivado en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bendita palabra que nos das. En un día como hoy, hace 2000 años, tú nos hablaste de las cosas que iban a suceder en Jerusalén, de las cosas que iban a suceder en el mundo, de la higuera que tenemos que aprender. Cuando la higuera reverdece, el verano está cerca. Israel ha renacido el 14 de mayo de 1948. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Todas las mujeres y todos los hombres que están escuchando esta transmisión, te ruego, Espíritu Santo, que los protejas con tu sangre preciosa, en el nombre todopoderoso de Jesús, y que tu Espíritu Santo los unja con tu presencia, Padre Celestial, de manera que puedan decir como el rey David, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor Jehová moraré por largos días. Que el bien y la misericordia, la bendición de Dios, le siga y le alcance a usted y a los suyos, y la prosperidad de Dios venga a su vida, a su familia, a su negocio, a su trabajo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. La paz de Dios sea con usted.